Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 12 de octubre del año 2023. Estamos en un tiempo bastante complicado, bastante peligroso, bastante difícil, aunque no parezca. Pero mucho de lo que está sucediendo alrededor nuestro, y hablo alrededor del cristianismo, alrededor de Israel, es prácticamente acontecimientos proféticos. Todo esto que está aconteciendo no es otra cosa más que preparar los escenarios para que se cumpla el Salmo 83 y es preparar los escenarios para que aparezca el anticristo. Si bien es cierto, Israel siempre ha tenido guerras contra naciones árabes de alrededor. La historia nos lo deja bien claro. Últimamente había tenido bombardeos contra Siria, pero por causa del tiempo que estamos viviendo, por causa de que resuena ya en voz alta un nuevo orden mundial, entendemos que, como decía mi abuela, si el río suena es porque agua lleva. Y que definitivamente hoy más que nunca estamos en tiempos finales, estamos en tiempos bastante difíciles. Y todo esto que estamos viendo pues prácticamente nos permite ver el cumplimiento de la profecía. Hay muchas cosas que faltan todavía por suceder, pero recordemos que están sucediendo a una velocidad jamás imaginada, en donde están prácticamente una tras otra, y por el tiempo, entendiendo que Dios no fecha con números, pero sí fecha con acontecimientos. Y los acontecimientos nos permiten ver números, entendiendo también que el sistema está preparando una agenda para el 2030. Estamos prácticamente a 7 años de que se cumpla el 2030. Creemos que pues, según la numerología bíblica, en el año 2030, pues prácticamente del calendario gregoriano, pues prácticamente se cumplen 2000 años en el calendario hebreo. Esa es la gran diferencia. Los 30 años de cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, porque la cuenta de los 2000 años comenzó desde el momento que Él comenzó su ministerio, no desde el momento en que Él nació. Así que viendo todo esto nos permite entender muchas cosas que están pasando y que estamos suplicándole al Espíritu Santo que nos permita entender muchas de las cosas que están pasando. Pues yo quiero en esta noche una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios, entendiendo que hoy prácticamente Israel comenzó a bombardear los aeropuertos de Alepo y Damasco en Siria. Eso implica que la guerra se está extendiendo y que los ánimos en las naciones árabes, especialmente las naciones que rodean a Israel, que son las que van a alborotar todo el asunto y que ya lo están haciendo, nos lleva o nos conlleva al cumplimiento, repito, del Salmo 83. Pero hay algo aquí que a mí me llama mucho la atención. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, verso 5, dice: cuando Acab quería obtener la viña de Nabot de Jezreel, dice el verso 5, pero Jezabel su mujer se acercó a él y le dijo: ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le respondió: porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si prefieres, te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: no te daré mi viña. Usted sabe la historia, es herencia de mis padres, etc.
Pero viene Jezabel y le dice, no reinas ahora sobre Israel, levántate, come y alégrese tu corazón, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. El matriarcado bien marcado como lo vemos en esta pareja. Jezabel, hija de Etbaal, la historia dice que nació en Sidón, lo que hoy es el Líbano, en una ciudad fenicia que fue también, que se estableció, o sea, Jezabel, perdón, aparte de que nació en Sidón, lo que hoy es el Líbano, Jezabel fue quien también estableció en Israel el culto a Baal y a la Acera. Esto es interesante porque el culto a Baal y a la Acera siempre aparecen juntos. Siempre aparecen juntos en la guerra de Gedeón. Derriba el altar de Baal, el altar que tus padres le edificaron a Baal, el que está junto al de la Acera. La Acera es el Vaticano, el culto a la Virgen, y Baal es el culto del Islam. Jezabel también por su parte, de hecho, este es los dos grupos que va a enfrentar el cristianismo en esta recta final, hermano, y que todavía no hemos comenzado, pero que ya se empiezan a escuchar ya voces en contra de Israel y en contra del cristianismo. Por ejemplo, escuchábamos ahí un post que pusieron ahí en la red de el fundador del grupo terrorista Hamas. Él deja en claro que la meta de ellos no era solamente Israel. Israel era el principio, sino la meta de ellos es toda la tierra, porque dicen que Alá les dio a ellos toda la tierra, pero que ellos comenzarían por Israel. Y es que, por ejemplo, en esta historia de Primera de Reyes dice que Jezabel significa exaltada, pero significa también ¿dónde está el príncipe? La pregunta, ¿dónde está el príncipe? Jezabel o Isabel, como le llamaban los fieles que practicaban esas ceremonias en honor a Baal, gritaban siempre el nombre de Jezabel porque era la que había introducido dentro de Israel el culto a Baal. Esta unión entre Jezabel y Acab, proféticamente hablando, nos permite entender el matrimonio que va a suceder con el correr de los días entre Israel y las naciones árabes. Entendiendo que para que Israel pueda aceptar al Mesías anticristo que viene del Islam, pues tiene que haber un acuerdo, y ese acuerdo tiene que ser un acuerdo de paz. Por eso es de que todavía no suena esa frase en la escritura que dice, cuando digan paz, entonces vendrá destrucción. Pero esta historia nos permite entender que tarde que temprano va a haber un matrimonio entre Acab y Jezabel, o sea, Israel y los árabes mezclados con las 7 naciones de Canaán. De otra manera, repito, ¿cómo aceptaría Israel el falso Mesías que viene de los musulmanes? Ahora, con todo esto que hoy vimos en las redes en cuanto a algunas noticias que son confiables, porque le conviene al sistema que se escuchen muchas cosas que van a favor del sistema. Por eso es que están permitiendo que muchas cosas salgan a la luz, aunque no todas, pero algunas que les convienen, y en esas que
que ellos saben que les conviene que la humanidad sepa, pues vienen muchas cosas que en realidad están pasando, y una de ellas es lo que sucedió ahora, en que Israel ha bombardeado los aeropuertos de Alepo y de Damasco en Siria. Y aunque han habido anteriormente peleas entre Siria y entre Israel, esto que comenzó ahora nos permite a nosotros entender que esta guerra se está expandiendo. Y lo más tremendo, que se está expandiendo en contra de las naciones vecinas, lo cual el Salmo 83 nos ha venido diciendo desde tiempos antiguos, en cómo estas 10 naciones se van a juntar para querer borrar a Israel de ser nación, según el Salmo 83. Pero en el Líbano es donde se encuentra lo que es el grupo terrorista Hezbollah, que es uno de los que ha estado ¿cuál es la palabra? Ha estado alegrándose, no es la palabra, pero ha estado celebrando, es la palabra, ha estado celebrando que Hamas haya bombardeado a Israel. Pero el grupo Hezbollah es el que opera en el Líbano, y en el capítulo 27, verso 9 de Ezequiel dice: los ancianos de Jebal y sus mejores obreros estaban contigo reparando tus junturas, todas las naves del mar y sus marineros estaban contigo para negociar con tus productos. Josué 13:5 y Primera de Reyes 5:18 les llama giblitas. Insisto, el grupo terrorista es Hezbollah. Y Jebal era una antigua ciudad fenicia en las montañas del Líbano y principal puerto fenicio. Los reyes de Jebal están mencionados en conexión con otras ciudades bajo las reglas de Persia en aquel entonces. Pero la Biblia Internacional, la enciclopedia de la Biblia Internacional, dice que forman parte de Idumea, y lo interesante de esto es que su tierra y todo el Líbano, dice, fue dado a los israelitas. El diccionario Biblos dice que ahora es una ciudad ubicada en el Líbano, en la parte norte a 30 kilómetros de Beirut, denominada Gubla en los textos cuneiformes. Pero fue la primera ciudad fenicia y reconocida como la más antigua habitada ininterrumpidamente. Le digo todo esto porque estas son cosas que aparecen, información que aparece, usted la puede extraer de Google, ahí de muchas fuentes de informática. Pero involucro al Líbano porque Israel ha estado enviando tropas a la frontera con el Líbano, porque sabe que Hezbollah está celebrando que el grupo terrorista Hamas haya bombardeado y esté ahorita en guerra contra Israel. De hecho, el grupo Hezbollah, que es auspiciado por Irán, son parte de los que quieren también invadir o unirse a la guerra con Hamas en contra de Israel. Por eso es que Israel ha enviado tropas a la frontera con el Líbano. Pero en el momento que nos damos cuenta que Israel bombardea los aeropuertos de Alepo y Damasco en Siria, ahora nos damos cuenta que ya está involucrada en esta guerra también Siria. Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria, está llamando a todas las naciones árabes a unirse a la guerra en contra de Israel. Por eso es que esto es sumamente interesante, porque en el momento que Israel bombardea los aeropuertos de Alepo y Damasco en Siria,
porque son aeropuertos que Irán ha usado para enviar armamento a los grupos terroristas que operan en las fronteras con Israel. Esa es la razón por la cual estos aeropuertos fueron bombardeados por Israel, para que Irán no tenga acceso por medio de aire y enviar armas a los grupos terroristas. Una de las cosas que cabe mencionar, el presidente, entre comillas, Biden, hace 2 semanas, creo que lo mencioné, le pagó $5 billones a Irán por que soltara a 5 presos políticos, presos que tenían Irán, entre los cuales 3 de ellos los nombres fueron dados, 2 se quedaron en el aire, no saben ni quiénes en realidad eran. Estaba viendo algo que pusieron en el internet el día de ayer, que incluso Joe Biden iba a mandar 7 millones más para Irán. El asunto, hermano, con todo esto que está pasando y que Estados Unidos es en realidad la plataforma del nuevo orden mundial. Todo eso que está sucediendo en Estados Unidos, para hacer un paréntesis en esto, de cómo ha estado entrando gente por las fronteras. Si bien es cierto, ha entrado mucha gente de lo que es el área, el continente americano, desde Argentina hasta acá. Muchos han venido en caravanas para entrar, pero la gente tiene puesta su mirada en todo lo que es América Latina, pero en realidad el sistema que está operando en Estados Unidos tiene puesta su mirada en toda la gente que está entrando del Medio Oriente, que al final han estado invirtiendo millones y billones incluso, porque en el principio del gobierno de Biden pidieron trillones. Todo ese dinero lo han estado invirtiendo en comprar líderes, comprar jueces, porque el hombre se vende por un pedazo de pan. Pero lo que es más interesante, la gran mayoría de gente que está entrando del Medio Oriente a Estados Unidos es gente que viene solos, y la gran mayoría son puros hombres. No son, dijéramos, familias que vienen huyendo de las guerras. No, son puros hombres en realidad. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos se está trabajando que se va a poner una policía estatal. Y una policía estatal es como una milicia que es liderada y gobernada directamente por el presidente. Eso no tiene que ver nada con el ejército, no tiene que ver nada con la policía nacional o la policía, hermano, de cada estado, sino es una policía, es una policía del estado que va a operar en todo Estados Unidos. Y es ahí, hermano, donde va a venir el sometimiento por la fuerza de toda la población americana, a someterla bajo las nuevas leyes que el gobierno de Estados Unidos va a implantar. O sea que, a pesar de que muchos de todas las naciones estamos en lo que era una de las naciones más deseables, en la cual muchos querían estar, hoy por hoy se está convirtiendo en una nación con un gobierno totalitario, en donde están ya formando una policía liderada directamente por el gobierno, en donde los ciudadanos tienen que someterse sí o sí a lo que las leyes de este nuevo gobierno establezca. Pero volviendo, hermano, a lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente, en que Israel bombardea Siria, ya se está expandiendo a otra nación, porque comenzó en la franja de Gaza y ahora se extiende a Siria.
Y la escritura nos permite, hermano, ver que Siria es parte de las 10 naciones que componen el Salmo 83, que dice la profecía del Salmo 83, repito, que van a rodear a Israel para borrarlo de ser nación. La escritura lo menciona en el Salmo 83 como Tiro. Y Tiro es Siria y es Damasco. Hermano, uno de los aeropuertos, porque Damasco está dentro de los territorios de Siria y es uno de los aeropuertos que bombardeó precisamente hoy Israel. Pero también aparece cuando habla de Tiro, habla de Siria, habla del Líbano. Y repito, en el Líbano está donde está el grupo terrorista Hezbollah. El Líbano está al este del Mediterráneo. El diccionario de Jameson Fauces dice que está como a 20 kilómetros de Sidón, el actual Líbano. El territorio actual de Fenicia, que es donde nació la Jezabel. Dice que es también parte de Israel, Siria y Líbano. Pero el territorio del Líbano se divide en 2 corregiones según Google, 2 corregiones del bosque mediterráneo. Y mire, esto es interesante. El bosque mediterráneo oriental en las zonas bajas y el bosque montano meridional de Anatolia en las partes más elevadas. Ahora, según este dato, el Líbano entonces es parte de la Anatolia, la parte elevada de Turquía. Eso es interesante, hermano. Interesante porque quiere decir que ahora en el momento que Israel bombardea a Siria, bombardea el aeropuerto de Alepo y el aeropuerto de Damasco con el propósito de que no entre cargamento de armas por esos aeropuertos para los grupos terroristas, en este caso los que están involucrados, lo que es Hamas y Hezbollah, que está en el Líbano. Entonces ya prácticamente como lo que es el Líbano y Siria son la parte elevada de Turquía. Entonces todo esto, hermano, nos permite a nosotros entender que de alguna manera como que ya se está involucrando también Turquía. Y por la ubicación de donde está el Líbano, hermano, y que Israel, repito, ha mandado tropas para cuidar esa frontera para que no se metan los terroristas del Hezbollah que operan en el Líbano. Por la ubicación es que Erdogan, presidente de Turquía, siempre proveyó alojamiento a los líderes de Hamas. Eso está ahí en el internet. Y este presidente Erdogan ahora se levanta en contra de Estados Unidos por haber enviado portaaviones como ayuda a Israel. Los portaaviones apenas van en camino, creo que no han llegado, dicen que eran 3 días, parece que los envió ayer, anteayer. Pero ¿qué es lo que busca ahora el sistema y sacando deducciones y atando cabos, hermano, en cuanto a todo lo que está sucediendo con la profecía? Es que de alguna manera también se está trabajando para que las naciones se vuelvan en contra de Estados Unidos, que se supone dice que está ayudando a Israel, lo cual no es cierto, mientras está mandando millones de dólares a Irán, pero de alguna manera tienen que buscar la forma de cómo tapar todo eso, decía mi abuela, taparle el ojo al macho y hacer como que como que Estados Unidos está ayudando a Israel, cuando en realidad es todo lo contrario. Pero recordemos que Israel de alguna manera se siente protegido porque supuestamente Estados Unidos está a favor de él. Lo cual al final se va a quedar solo tal y como
la profecía lo dice, hermano, y no solamente solo porque va a ser odiado de todas las naciones, incluyendo Estados Unidos. Eso es interesante porque aunque estén llegando portaaviones, todavía no vemos que entren en acción ni ninguna ayuda a Israel. Es solamente palabras políticas para poder hacer creerle al mundo que en realidad Estados Unidos está ayudando a Israel, lo cual no es cierto. Es importante también mencionar que Turquía es lo que prácticamente quedó del Imperio Otomano, uno de los 7 imperios que componen la estatua de Nabucodonosor. Para aquellos que no conocen los 7 imperios, es Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas el 4, Grecia el 5, Roma el 6 y los otomanos, el imperio otomano, el imperio turco, que tuvo su florecer, hermano, después de Cristo. La escritura deja claro que de estos 7, lo que es Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas, Grecia, Roma y los otomanos, o sea, Turquía, de estos 7 saldrá el imperio número 8, que es del anticristo. Esto es interesante, hermano, porque nos permite entender que en realidad la profecía está tomando forma. La escritura nos lo deja claro. Si de estos 7 saldrá el número 8, que es el imperio del anticristo, entonces entendemos que todos estos imperios están dentro de la profecía. El resurgimiento de Egipto, de Asiria, de Babilonia, lo que es Irak, los medos persas, lo que es Irán, Grecia y Roma, y por ende el imperio otomano, el imperio turco. Es importante que entendamos que de estos 7 saldrá el octavo, que para mí el octavo a estas alturas y el que tiene mucho más peso de estos 7 imperios es Turquía. Y por eso es que me llamó la atención cómo es que la parte elevada, la parte norte, la parte montañosa, meridional de Anatolia, la capital de Turquía, es, hermano, donde aparece el Líbano y es donde opera el grupo Hezbollah, que ha celebrado que Hamas ha entrado en guerra con Israel. Pero es importante también saber que a estas naciones son 57 naciones árabes, aproximadamente un 1.9 billones de árabes, de musulmanes, hermano, de sangre, sin contar con todos los que se han convertido al Islam, porque en todas las naciones están resurgiendo protestas a favor de Palestina, y no son necesariamente todos palestinos. Muchos son de esas naciones, pero que se han convertido al Islam. Eso es interesante, hermano, que nosotros lo tomemos en cuenta. Porque al final de cuentas no van a ser solamente los 1.9 billones de musulmanes, sino van a ser todos los que se convirtieron a la fe del Islam. Pero de estos 7 imperios, hermano, lo que es Egipto, Asiria, Babilonia, medos persas, hermano, Grecia, Roma y los otomanos, de ahí va a salir el octavo, que para mí el más fuerte de ellos, porque es el que está el que tiene más peso en lo que es el arsenal militar, es Turquía. En los días de Obama vendió muchas armas y aviones a Turquía.
Apocalipsis 17:9 dice, aquí está la mente que tiene sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los que se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 han caído, dijo Juan, en sus días, y uno es, ese uno es, era Roma. Ya había caído Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas, ya había caído Grecia, pero entonces el que estaba, el uno es, era Roma. Viene Roma y desaparece Roma y entonces dice, y el otro aún no ha venido porque el imperio otomano todavía no había surgido. Ahora dice, de los 7, dice, y cuando venga es necesario que permanezca un poco de tiempo. Ese es el imperio otomano, Turquía. Y la bestia que era y no es el octavo rey y es uno de los 7 y va a la destrucción. Entonces quiere decir que de los 7 imperios, vuelvo a repetirlo y disculpe que le insiste en esto, de Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas, Grecia, Roma y los otomanos, o sea, Turquía, de ahí va a salir el octavo, dice, es uno de los 7 y va a la destrucción. Y los 10 cuernos, dice, que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino. Ahí habla, hermano, de esas 10 naciones que componen el Salmo 83. Pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Esto tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Bueno, con lo dicho, amados hermanos, vemos de cómo la profecía va tomando forma porque el hecho de que Israel, repito, haya extendido su bombardeo hasta Siria y haya dañado los aeropuertos de Alepo y de Damasco, esto implica que poco a poco las 10 naciones que rodean a Israel, de los cuales el Líbano y Siria, hermanos, son parte de las 10 naciones, van a decidir juntarse en su contra para que se cumpla el Salmo 83. Esto es importante, hermano. Es importante también decir que la Organización de las Naciones Unidas ahora está condenando a Israel y está culpando a Israel de lo que está sucediendo ahorita en la guerra, cuando en realidad fue Hamás, hermano, de la Franja de Gaza el que comenzó, pero ahora Israel, al defenderse, pues ahora lo están culpando. La Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco y con su principal sede en Nueva York en el año 2018, por votación unánime de 99 votos a favor y 10 en contra y 66 abstenciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas, llamada también ACNUR, aprobó y ordenó la retirada de Israel de los altos del Golán. Esto fue publicado el 30 de noviembre del año 2018, asumiendo que esto obstaculizaba la paz entre Palestina e Israel. Y hace que Israel se retire. O sea, las 7 naciones que estaban establecidas en Canaán, los amorreos, los jebuseos, los gergeseos, los heteos, hermano, son ahora la tierra que tienen esas 10 naciones que dice el Salmo 83. Toda esa tierra era de Israel. Pero la Organización de las Naciones Unidas poco a poco se la ha ido quitando y han ido reduciendo a Israel a una nación bien pequeñita, pero poderosa, porque aunque Israel está cegado temporalmente por causa de los gentiles, hermano, el poderoso está con ellos, aunque debemos de entender que todo esto que sucedió también, aparte de que es profecía, también fue, como dijo un pastor ahí en las redes, como consecuencia de que en vez de estar celebrando las fiestas hebreas, se fueron a celebrar un concierto al desierto. Pero bueno, eso es otro tema.
Pero lo que le he venido diciendo, por ejemplo, en la resolución que estableció la ONU, titulada Golán Sirio, se hizo énfasis en que Israel no había cumplido con la resolución 497 adoptada en 1981. O sea, se ha hecho énfasis en esa resolución titulada Golán Sirios. Han enfatizado de que Israel no ha cumplido con la resolución 497 que se adoptó en 1981. Por tanto, la ONU declaró como nula e inválida y sin efectos legales internacionales la anexión de los Altos del Golán, cuya tierra fue conquistada por Israel en la Guerra de los 6 Días en 1967. O sea que entendiendo estas decisiones que toma la ONU, nos permite ver que en realidad estas entidades gubernamentales como la UNESCO, que le cedió los lugares de donde estaban enterrados los patriarcas, los lugares que para ellos representan bastante, donde están enterrados Abraham, Isaac y Jacob, hermano, se los entregó a Palestina, y ahora dicen que tanto los patriarcas como Jesús es palestino. Y mire cómo trabaja el sistema. Y claro, la gente ignorante y que no se informa, pues todo lo recibe como que así es, cuando en realidad la historia, la Biblia y el Espíritu Santo nos dictan todo lo contrario y nos dictan lo que es lo genuino, la verdad. Israel conquistó los Altos del Golán en la Guerra de los 6 Días en 1967, pero la ONU los declaró ilegales y sin efecto. Todo esto, hermanos, se torna interesante porque ahora entendemos por qué Turquía, el país del norte, tierra de Gog y Magog, porque la vieja escuela dice que Gog y Magog es Rusia, pero no es así. Cuando escarbamos, estudiamos e inquirimos en Dios, nos damos cuenta que la tierra lejana del norte es Turquía, o sea, el Imperio Otomano, en que estuvo, hermano, conquistó buena parte del mundo cuando estaba floreciendo. Entonces la tierra, el país del norte, tierra de Gog y Magog, ahora ha estado interesado en la intervención turca en la guerra civil siria. Esto ha venido sucediendo desde 2011, pero su interés ha sido siempre derrocar al presidente Bashar al-Assad y evitar un estado kurdo, precisamente en la frontera sur, o sea, los Altos del Golán. Claro, el presidente de Turquía, el Erdogan, sabe que si toma los Altos del Golán va a ser mucho más fácil invadir Jerusalén. Ahora entendemos por qué Turquía se ha estado oponiendo e incluso están opuestos totalmente en contra de que Estados Unidos haya enviado portaaviones para ayudar a Israel. Pero en realidad ni han llegado, ni siquiera se ha hecho nada a Estados Unidos por ayudar a Israel. Ha enviado aviones, pero hasta eso nomás, mientras por atrás sigue enviándole dinero a Irán, millones, para que puedan ellos poder pagar soldados, comprar armas, etcétera, etcétera. Eso es algo, hermano, que está ahí está en las noticias. Ahora, si algo tenemos nosotros que entender es que Turquía ha sido uno de los países que ha abierto las puertas a muchos refugiados sirios. Pero por otro lado, incluye también terroristas del Hezbollah del Líbano, porque el plan, según es, devolverles su tierra natal a los ahora refugiados, pero los planes son otros. Lo que quieren es tomar los Altos del Golán para invadir y tomar Jerusalén, que es mucho más fácil desde los Altos del Golán. Debemos de entender también que Turquía es un gigante que estaba dormido, pero que ahora está despertando con hambre de gobierno,
Por esto es que en poco tiempo veremos el resurgimiento del Imperio Otomano, que es uno de los 7 imperios que componen la estatua de Nabucodonosor. Resulta también interesante, y es importante mencionarlo, de cómo Rusia, Irán y Turquía en el año 2019 hicieron lazos de amistad y de unidad. Pareciera ser que las 3 naciones están interesadas en Siria, aunque Rusia tiene lazos con Siria, pero aunque Rusia no tiene interés de invadir Israel, recordemos que al final de cuentas, la Biblia dice que seremos odiados de todas las naciones, tanto Israel como el cristianismo. Y dentro de todas las naciones también va Rusia, pero Rusia no es Gog y Magog. Gog y Magog es Turquía, el Imperio Otomano. Entendiendo que desde Siria será mucho más fácil invadir a Israel. Y claro, mucho mejor si logran tomar los altos del Golán. Vamos resumiendo esto. Recordemos que la Jezabel moderna es parte del movimiento babilónico que perseguirá a la iglesia de Jesucristo, así como persiguió a los profetas del Señor, incluyendo a Elías. No olvidemos tampoco que el culto que practicaba la Jezabel era el culto a Baal y a la Acera, el culto del Islam y el Vaticano, o sea, el culto a la mujer es la virgen entre comillas. Pero el culto a Baal es un culto bien marcado en el Islam. Al final, como dije al principio, el matrimonio entre Acab, o sea Israel, y Jezabel, los árabes mezclados con las 7 naciones de Canaán, se dará. De otra manera, repito, ¿cómo aceptaría Israel el falso Mesías que viene de los musulmanes y que se pueda sentar en el templo de Jerusalén? Ahora, no quiero meterme en el tema del templo, porque ese es un tema demasiado rico y que yo en realidad no veo la construcción de un nuevo templo en Jerusalén, como dicen que ya lo tienen todo preparado. Sería una humillación para un anticristo musulmán sentarse en un templo construido por los judíos. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo más seguro es que se tiene que sentar en una mezquita. Y esto hay mucho que decir, hermano. Pero todo esto que está sucediendo ahorita en la guerra de Israel con la Franja de Gaza, con Hamas, y ahora se expande hacia Siria, y que no sería raro que entre también el Líbano y empiece también las demás naciones, hermano, nos permite entender en realidad que la profecía va tomando forma, y al menos en lo que respecta a mi persona, me permite a mí empezar a abrirle muchas cosas que he recibido de parte de Dios y que lo veo en cuanto a los escenarios del fin, y que me permite poder introducirme en muchos temas que he tenido ahí guardados durante estos últimos 2 años, 3 años, y que se ha venido acumulando en cuanto a los acontecimientos finales. Pero que definitivamente tiene que haber un pacto de paz antes que venga la destrucción, tal y como lo dice la Escritura. No sé hasta dónde se va a extender la guerra, pero que esto está alborotando los ánimos en muchas naciones árabes.
pero que tiene que surgir el anticristo de alguna manera y tiene que ser en un tiempo de paz. Porque de otra manera, ¿cómo podría recibirlo Israel como su Mesías? Si acaso no es el que piensan ellos que les va a dar la tierra por medio de la guerra. Bueno, de esto hay mucho que decir, hermanos, y espero que algunas espiguitas que usted haya escuchado, mi oración es que le inquieten su corazón y su espíritu para que empiece a indagar y a preguntar, no solamente a informarse, sino a escarbar en la historia de estas dos naciones, Isaac e Ismael, incluyendo también como una tercera a las 7 naciones que habitaban Canaán, y que pueda usted entonces empezar a recibir de parte de Dios muchas cosas que tienen que ver con lo que ya empezamos a vivir. Considere lo que digo y que nuestro buen Dios le dé entendimiento. Pero vale la pena decirle que es bueno que si usted no tiene a Jesucristo, usted pueda tener en cuenta que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y que hoy es un buen tiempo para abrirle su corazón al Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Yo hoy te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame entendimiento en todo esto. No hay otra manera. Usted necesita a Jesucristo hoy y ya, en este tiempo presente, y lo va a necesitar más en la eternidad. También, si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, está usted en una situación bastante delicada, y lo más seguro y conveniente para su alma es que vuelva al redil y pueda tomar en serio las cosas de Dios, porque está en juego su salvación y, por qué no decir, también la de los suyos, porque el cree en mí y serás salvo tú y tu casa todavía está en su verdor, todavía está en beneficio para aquellos que reciban a Jesucristo. Y si usted está enfermo, dígale: Señor, sáname, quiero servirte, quiero buscarte, o quiero seguirte sirviendo, quiero seguirte buscando. Yo le aseguro que el Señor está en su mejor deseo de sanarlo, porque es parte de su promesa y es parte de lo que Él llevó en su cuerpo, toda enfermedad también. Y no se olvide de esto: cuide su alma, cuide su vida, cuide su salvación, cuide su relación con Dios, Espíritu Santo. Y hágale un clic a su teléfono, aunque nos están censurando ya. Quiero decirle que con un clic que usted le dé para compartir con sus contactos, Dios puede hacer que esto llegue a muchos que prácticamente no le dan interés a esto que está pasando, cuando nos damos cuenta que en realidad estamos ya en tiempos finales. El día de mañana, viernes, si Dios nos lo permite, estaremos saliendo de nuevo a las 8:30 más o menos, hora de Carolina del Sur. Bendiciones, amado pueblo. Cuídense mucho.